Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines y era un caballo tan bonito. Era tan bonito ese caballo que cuando ese caballo se alimentaba de jardines, todas las cosas se veían en los ojos de ese caballo como si uno tuviese 7 años. Entonces a mi hermana Elba y a mí, que nos encantaba jugar con ese caballo, le decíamos que mirara para allá, que mirara para el colegio. Y nos la pasábamos todo el día felices y contentos, jugando a través de los ojos del caballo. Y era tan bueno ese caballo que cuando en ese pueblo hacían las fiestas municipales y la calle principal del pueblo se llenaba de los músicos tocando la retreta y la gente andaba por ahí muy contenta, el capitán del pueblo le decía al caballo que se comiera los jardines de la plaza, que se los comiera, que se comiera todas esas flores, pero ese caballo era tan generoso que en vez de comerse las flores del jardín, él sabía que había mucha gente pasando hambre en ese pueblo. Así que no se comía las flores, sino que se comía los músicos que tocaban la retreta. Y los músicos contentos dentro de la panza del caballo, tocando la retreta. Y la gente feliz y contenta, bailando de la música que salía de la panza del caballo. Y es que los músicos estaban bastante inspirados porque dentro de la panza del caballo estaba lleno de pájaros de muchos colores. Y era tan bueno ese caballo que a uno le hubiese gustado echarse un paseíto en un caballo como ese. Pero la gente de ese pueblo, hay nadie se iba a montar en un caballo tan bonito como ese. Si ahí la gente de ese pueblo era fea. Ahí nadie tenía ropa aparente. Y era tan bueno ese caballo que una vez vino un doctor de la capital y dijo que ese caballo lo que parecía era que estaba pintado en ese pueblo. Era tan bueno ese caballo que Francisco de Miranda se inspiró en el tricolor de sus ojos y en el rubio de sus cabellos para alzarse contra el gobierno. Era tan bueno ese caballo que las muchachas de ese pueblo estaban muy contentas con la costumbre de ese caballo porque como consecuencia de su alimentación, lo que ese caballo echaba por su culito eran rosas y jazmines y claveles. Así que nada más que había un velorio o un matrimonio, las muchachas del pueblo iban detrás recogiendo las flores con las cuales el caballo le devolvía amablemente sus jardines a ese pueblo. Era tan bueno ese caballo que Francisco de Miranda se alzó contra el gobierno, inspirado en el tricolor de sus ojos y en el rubio de sus cabellos. Y un día estalló la guerra mundial en ese pueblo, y vino un capitán de esos que defienden la moral, las costumbres y todas esas cosas que se defienden en las guerras mundiales. Y le dijo al caballo, mire ese caballo, déjese de tonterías y véngase para acá porque juntos nos vamos a la guerra y vamos a pelear por el territorio, por la moral y las costumbres y todas esas lavativas que tú sabes, caballo, que se defienden en las guerras. Así que se lo llevó. Y estando en aquella guerra, otro general de aquel bando le fue a dar un tiro a aquel, pero en vez de darle a aquel general, le dio al caballo que se alimentaba de jardines. Y como le dio en el corazón a ese caballo, le empezaron a salir todas las flores y todos los pájaros que el caballo tenía dentro de su pecho. Y cuando hubo terminado la guerra, porque si no, ¿a quién le iban a vender el campo de batalla si no se terminaba la guerra en ese momento? Ahí donde había muerto el caballo que se alimentaba de jardines, creció un frondoso jardín lleno de flores de muchos colores. De allá de lejos venía caminando un muchacho, uno que se había ido por el mundo buscando novia, pero como era muy pobre y no tenía ninguna gracia, no encontró nada. Así que cuando volvió a su pueblo y vio ese reguero de flores en el piso, tomó una de su gusto y siguió su camino. Y de allá venía una muchacha que apenas lo miró. Lo primero que pensó fue, míreme ese joven tan simpático. Y qué delicado que se pone esa flor en el pecho. Ese debe ser un buen muchacho. Y hasta debe ser un poeta. Y todo esto que la muchacha pensó, el joven lo pudo escuchar. Pero no con sus oídos, no. Sino con esa flor que tenía en el pecho y que le servía a uno para escuchar cosas. El muchacho se acercó hasta la muchacha y le regaló lo único que le quedaba en la vida. Le regaló esa flor que le servía a uno para escuchar cosas. ¿Y quién con un regalo tan bonito no enamora inmediatamente a una muchacha?
Así que ella se enamoró muchísimo de él y se fueron a casar. Y como el papá de ella era un señor muy millonario, porque tenía un carrito de raspados, les regaló como 25 tablas viejas, una moneda de oro y 2 ruedas de carreta. Y con las tablas y las ruedas construyeron una carreta enorme. Y con esa moneda de oro compraron pinturas y compraron flores. Pintaron un caballo en esa carreta y a ese caballo le empezaron a dar flores para que comiera y se alimentara. Y ese caballo de la carreta fue comiendo y fue creciendo y pintándose de muchísimos colores. Y así fue como nació una historia que yo creo haber contado alguna vez y que empezaba así como yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines y era un caballo tan bonito. Aquiles Nazoa, la historia de un caballo que era bien bonito. Mi nombre es Marcos Córdoba Vega y este es el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso.